Bendecimos tu nombre, Señor, y en esta hora. Te exaltamos, Rey de la Gloria, te glorificamos, Rey eterno. Una vez más, Padre eterno, pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas, que seas tú trayendo entendimiento, Señor, dándonos sabiduría, inteligencia espiritual, Señor, para comprender siempre tu palabra, Rey de la Gloria, y que esa palabra no se quede en un conocimiento tan solo intelectual, Señor, sino que realmente se haga vida, sea una revelación a nuestro Amén. espíritu, Rey de la Gloria. Te damos gracias, Rey eterno. Oramos por aquellos que están por conectarse también, Rey de la Gloria, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. 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 Ah, oh, sí, también estás por acá ya. Dios te bendiga. Sí. Jaime también. Un saludo, Jaime. Oh, sí. ¿Quién más estaba? Ah, con Carolina ya nos habíamos saludado. Jackie, ok. Bueno, ya estamos aquí varios No, ¿qué y pasó? vamos Buenas entonces. noches. Bienvenida, Osi. Bueno, actualidades. Ahora toca estar dando actualidades de lo que va sucediendo en el mundo, ¿no? Eh, ya no es como antes que cuando tocábamos en los temas de escatología y fin de los tiempos, todo eso, entonces eh, hablábamos hoy una cosa y por allá al año, 2, 3 años o más, volvíamos a hablar de algo que pasó y que era cumplimiento y así. Ahora no, ahora es día tras día tras día, ¿no? No alcanza uno a escuchar una noticia de verdad con peso acerca de las cosas que están sucediendo, la escatología, y al otro día ya estamos escuchando, ¿no? Nuevas cosas. En cuanto a lo que viene sucediendo, otra cosa que sorprende, eh, no por la personalidad del presidente Trump, porque ya conocemos mucho de su personalidad y su forma de hablar, atacada y todo eso, pero ayer, antier, ¿no? En la noche, bueno, por los cambios de horario con Israel, pero se enfureció con el primer ministro de Israel, con Netanyahu. Y entonces le dijo que él estaba loco, definitivamente que estaba loco, porque es que, ¿qué es lo que sucede? Trump quiere terminar esa guerra con Irán, porque obviamente eso se le salió de las manos, entonces quiere terminar esa guerra, pero Irán exigió que Israel tenía que suspender los bombardeos en el Líbano a Hezbollah como una condición para que pudieran abrir el estrecho de Hormuz y todo eso, ¿no? Y terminar esa guerra, y pudieran de verdad firmar ese acuerdo que quieren firmar. Pero entonces Netanyahu le dijo, no, 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 yo no voy a suspender los ataques al sur del Líbano, al Hezbollah, porque ellos obviamente nos siguen mandando misiles y bombardeando a diario. Y entonces el Trump se puso bravo. Eso fue público, no fue algo privado, sino que fue algo público que como dicen, se salió de los chiros el Trump y le dijo que él estaba loco y que si no fuera por él, Israel no existiría y que también si no fuera por él, entonces él ya estaría en la cárcel. Netanyahu, porque saben que tiene varios procesos políticos allá, pues, tiene varias demandas por corrupción y cosas, ¿no? Entonces él le dijo que si no fuera por él ya estaría en la cárcel y ya Israel no existiría más. Y además le dijo, y es culpa suya que ahora todo el mundo odia a Israel. Le dijo, sí, que estaba definitivamente loco. Y, eh, y entonces el Netanyahu le respondió, bueno, vale, 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 ya, dejemos así, ¿no? Pero dejemos así, fue que hoy agarró a bombardear todo el sur del Líbano, a responderles con todo, como diciendo, no me importa lo que pienses, ¿sí? Lo que quiera o no quiera hacer, ¿no? Entonces, aquí voy con un evento de esos, como digo, más allá de la personalidad y la forma de las reacciones que se dan entre ellos y todo eso, es porque eso va generando.
grietas entre la relación de Estados Unidos y de Israel, ¿no? Y sabemos que proféticamente Israel tiene que llegar al punto donde se quede solo, ¿no? Definitivamente ya no reciba ayuda y el país que obviamente, del país que recibe ayuda militar y de muchas otras cosas, pues es Estados Unidos, ¿no? Pero va a llegar el momento en que Estados Unidos también se va a aburrir o se está aburriendo, ¿no? Pues el gobierno, en sí se trata del gobierno, se está aburriendo de Israel y eso nos deja ver cómo día tras día se va acercando más, eh, pues el tiempo del regreso del Señor, ¿no? Israel tiene que quedar solo porque Israel tiene que llegar al punto donde tiene que depender única y exclusivamente de Dios, no de ninguna otra nación. Entonces, pues Dios utiliza todo eso, ¿no? Acuerdos y desacuerdos entre gobernantes los usa para que finalmente todo desemboque en el cumplimiento del plan eterno que Él tiene para el mundo, para la iglesia y para con Israel también, ¿no? La futura restauración espiritual de Israel. Entonces, digamos que ese es el evento, digamos, más relevante que se ha sucedido en este momento como para mencionar. Hay otras cosas menores, pues no menores en que no tengan importancia en cuanto a alianzas, cosas que está hablando Turquía y todo eso, pero bueno, de eso hablaremos después de ese tipo de otras cosas más que se vayan como concretando de una manera más visible. Pero quería comentar esa noticia, ¿no? Que nos va como dejando ver hacia dónde van las cosas y que finalmente vemos que la palabra de Dios sí o sí se cumple, ¿no? El plan de Dios no se va a dejar de cumplir porque sea Estados Unidos el amigo que ha sido de Israel, ¿no? Y viene el día en que esa relación se va a romper definitivamente, ¿no? Eso tiene que suceder así, ¿ok? Bueno, entonces ya con esta Gracias, pastor. introducción al margen de nuestro tema de Apocalipsis, vamos a continuar hoy entonces con Apocalipsis 21, ¿no? Vamos a ver si alcanzamos a terminarlo hoy, Apocalipsis capítulo 21, y Quedamos para empezar el 10. para empezar el versículo, uy, yo pensé que íbamos más adelante. No es que a veces se alarga uno aquí. El 10, claro, el 10 estamos más atrás. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a 10. Entonces voy a repartir aquí unas citas. Olga, si me ayudas con el versículo 10 y versículo 11 de Apocalipsis 21. Sí, señor. Eh, alguien que me ayude con Primera de Juan 1:5. Yo, yo te ayudo. Mi esposita acá me ayuda con Primera de Juan 1:5. Alguien que quiera tomar Juan 8:12. Ah, Blanca. Blanca, pero tienes un ruido ahí raro, Blanca. Ventilador. Ah, el Buenas ventilador. noches a todos. Buenas Hola, noches, Blanquita. Blanca. ¿Puedo hablar? No puedo hablar. Ah, Entonces yo te ayudo con el otro. ¿Cuál otro? Juan 8:12. Juan 8:12. ¿Quién me puede ayudar con Juan 8:12 y Juan 3:19? Yo te ayudo con eso. Juan 3:19. Ok. Vamos entonces con Apocalipsis 10 y 11. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ajá. Ok. Entonces, el texto, ¿sí? Creo que eso es lo que se mencionar la vez pasada, ¿no? Que cuando habla aquí que me llevó en el Sí, espíritu, señor, no es el Espíritu Santo, sino es es el el humano. espíritu de él, ¿no? En el texto Ujú. original
es el espíritu de Juan, ¿no? Que fue llevado en esa condición espiritual, ¿no? O sea, es como si dentro de la misma visión, Juan fuera llevado como a otro, ¿cómo Mundo. pudiéramos decirlo? Como a otro éxtasis espiritual, ¿no? Y Juan es posicionado en esa figura como en un monte, como dice allí, un monte alto, grande, ¿no? Realmente da como a entender un lugar de observación, ¿no? De todo lo que va a haber ahorita, que lo pueda ver bien, que tenga, como decimos, que tenga una buena vista, ¿no? Un mirador, ¿no? Entonces, aunque obviamente en el mundo espiritual, pues, no es como fácil de entender, pero lo que nos está mostrando es que lo posiciona de tal manera que él pueda observar bien todo lo que va a suceder en ese momento, lo que le va a ser mostrado, ¿no? Y lo que él empieza a ver, pues es, como dice allí, dice, la gran ciudad santa de Jerusalén, ¿no? Que estaba descendiendo del cielo. Esta sí es la Jerusalén celestial, no es la Jerusalén del milenio, porque la Jerusalén del milenio desde luego va a tener una restauración con el templo físico y todo eso, pero esta sí es la Jerusalén celestial como tal, ¿no? Eh, y al hablar de que dice que es la ciudad santa de Jerusalén santa, ¿sí? Está hablando de la mismísima presencia de Dios, ¿no? Porque lo que hace que tenga esa santidad, porque pues uno no puede decir realmente que algo, una construcción tenga santidad, pero entendemos que es que aquí la ciudad como tal es santa. Eh, la manera en que mejor lo podemos explicar es con nosotros mismos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, a pesar de ser un cuerpo físico que se deteriora y se muere y todo eso, pero somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña que Él nos ha hecho santos, ¿no? En nuestra conversión, uno de los beneficios que recibimos es la santidad de Dios en nuestra vida. Claro, estamos en un proceso de santificación, pero eh, delante de Dios el Padre nos ve como santos, ¿no? Por eso es que podemos ser templo del Espíritu Santo, ¿no? Somos el templo de Cristo, del Espíritu Santo. Entonces, más o menos es lo que entendemos que está sucediendo allí. Ahora, dice que esta ciudad tenía que la gloria misma de Dios, ¿no? ¿Y qué es esa gloria de Dios? Esa gloria de Dios realmente es la manifestación de esa eh, santidad, de esa hermosura, ¿no? que tiene, que tiene la ciudad por el mismo resplandor de todo lo que significa, de la misma verdad de Dios, ¿no? Porque el Cristo es la verdad. Y cuando dice allí, en el versículo dice, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, ahí empieza a introducir un tema interesante, pero dice su fulgor, es eh, como su resplandor, lo que irradiaba, ¿no? Es como lo que irradiaba esa ciudad, la visión que tenía en ese momento Juan, ¿no? La única manera, digamos, que Juan lo logra entender es porque dice que era como una piedra semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, ¿no? Diáfana como el cristal. Mm, eh, Tal vez lo que más se acerca a una piedra preciosa que pueda reflejar ese fulgor, aquí dice que es jaspe, ¿no? Sería el diamante, ¿no? Porque dice que es diáfana como el cristal, habla de esa absoluta transparencia y podría como dar ese destello, ese reflejo absoluto, la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, ¿no? Es lo que está mostrando allí. Entonces, interesante tener esta descripción porque nos habla de esa brillantez, de esa luz que realmente sobrepasa toda capacidad humana, por lo menos en lo físico ahorita que lo podamos entender. Mm, Vamos a leer primera de Juan 1:5. Dice,
Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios, anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ajá. Vamos con ese. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, por eso habla de qué? Habla precisamente de que era diáfana como el cristal. Diáfana nos habla de absoluta pureza de esa piedra, de ese cristal que nos menciona allí. Es decir, no hay absolutamente nada en esa piedra, en ese fulgor, lo que irradia esa piedra, ¿no? Que pudiéramos hablar como de una sombra, un matiz o alguna zonita escurecida, ¿no? Y por eso es que los que miran los diamantes, bueno, las piedras preciosas, pero especialmente los diamantes, no solo miran eh, la cantidad de cortes que tiene un diamante para hablar de su costo, sino que miran la pureza misma de la piedra, ¿no? El diamante, que no tenga absolutamente ni un mínimo puntico, nada, así no sea visible al ojo, que pudiera distorsionar el reflejo, ¿sí? Que puede irradiar una piedra preciosa como el diamante. Entonces, eh, es interesante ver eso, ¿no? Y hay una cosa que me llama a mí la atención, porque aquí es donde comienza a hablar de ese brillo, y desde luego esto de las piedras preciosas viene desde el Antiguo Testamento con el pectoral que tenían los sacerdotes, pero es que las personas que por encima de todo sobresalen en la talla de diamantes, el trato de los diamantes, todo el comercio de diamantes, lo mejor de los diamantes del mundo precisamente son los israelitas, ¿no? Las fábricas donde ellos trabajan, los diamantes allá en Israel es algo extraordinario, ¿no? Ellos son los expertos de mostrar en el mundo, ¿no? No son los productores de diamantes como son otros países como Sudáfrica y eso, pero mandan esas piedras allá a Israel y allá es donde ellos las tratan, las pulen, les hacen los cortes, todo, hasta que les sacan todo su brillo, todo su valor a esos diamantes de una manera extraordinaria, como recordándoles el Señor el porqué de las cosas, ¿no? Eso es algo aparte, pero llama la atención, ¿no? Que ellos sean los que hacen ese trabajo. Vamos a leer también Juan 8:12. Juan 8:12. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ajá. Él dice, yo soy la luz del mundo. Recordamos eso y entendemos que realmente la luz de la ciudad, esa luz que irradia ese fulgor, ¿sí? No es otra cosa que la misma luz de Cristo. Es decir, no es que no son los bombillos así, el sistema de iluminación de la Nueva Jerusalén, sino que es Cristo mismo su luz que se irradia a través de toda esa ciudad. Y ahí es donde emana todo ese fulgor, ¿no? Y aquí nos habla precisamente de esa elección equivocada, porque aquí dice que Él es la luz y el que le sigue no andará en tinieblas, ¿no? La única manera de poder participar de la luz de Dios, de la luz de Cristo en nuestras vidas, aún en el tiempo presente, pues obviamente es aceptándolo a Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Una persona, digamos, en términos humanos, por correcta que sea su vida, por brillante que pueda ser esa persona en el mundo, reconocida, si esa persona no tiene a Cristo, esa persona está llena de tinieblas, ¿no? No tiene absolutamente nada de luz. Y eso lo vamos a ver en Juan 3:19. ¿Quién lo tiene? Olga Lucía. Ah, Yo Olga. lo tengo, yo lo tengo. Ujú. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ajá, claramente, ¿no? Los hombres amaron, ¿qué más que? Las tinieblas que la Tinieblas. luz. Pero Mm, la luz de este mundo es únicamente Cristo, ¿no? No existe mm. otra luz para los hombres. Y esa es, como digo, la luz que precisamente se irradia ¿en qué?
se irradia en la Nueva Jerusalén. Ese es el brillo propio de la Nueva Jerusalén. Por eso dice la santa ciudad, ¿no? La santa ciudad. La misma luz emana esa santidad de Dios allí. ¿Ok? Bueno, eh, vamos, creo que se lo repartí allí, entonces vamos a ir con el versículos 12 y 13. Olga, ¿me puedes ayudar con el 12 y 13? Sí, Alguien que señor. me ayude con Ezequiel 48, versículos 30 al 34. ¿Quién lo toma? Luz Ángela, no te había saludado, bienvenida. Buenas noches, pastor, qué pena. Casi no logro ingresar, qué pena. Buenas noches. Buenas Hola, noches. Angelita. Eh, ¿Quién toma Ezequiel 48, 30 al 34? Si quieres, yo lo tomo. Yo lo tengo aquí. ¿También lo tienes ahí? Ok. Sí, señor. ¿30 Voy a qué? anotar. Ezequiel 48 del 30 al 34. Ya leíste. Ezequiel 48 al 34. Estoy buscando otras citas aquí. La otra sería Hebreos 12, 22 al 24. Aquí mi esposita toma Hebreos 12, 22 al 24. No sé si alguien más puede tomar aquí Juan 10, 16. Juan 10, 16. Bueno, ok. ¿Ya lo tomaron? Sí, sí, ya aquí mi esposita lo tiene Ah, también. bueno. Ok. Entonces le damos el versículo 12 y 13. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Ok. Y si quieres, por favor, lee el versículo 14 también, porque es Y el como muro de la continuación ahí. ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ok. Este. Entonces, lo primero que empezamos a ver es una descripción interesante allí. Nos habla de que tenía un muro grande y, y alto, ¿no? Obviamente la referencia aquí lo que entiende Juan es que un muro en, en los tiempos bíblicos antiguos siempre está relacionado con una muralla alrededor, una muralla que protegía las ciudades. Todas las ciudades eran amuralladas, ¿no? En la antigüedad todas eran amuralladas como símbolo, como más bien como asunto de protección contra los enemigos, ¿no? Hasta aquí nosotros tenemos nuestra ciudad amurallada, ¿no? Era propio de la antigüedad. Entonces, pero aquí realmente pues estamos hablando de que es la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, y que allá obviamente no va a entrar ningún enemigo, ¿no? Nadie puede entrar, ningún enemigo puede entrar a esta ciudad a hacer de las suyas, ¿no? Entonces realmente este muro no es para protección de los enemigos, ¿sí? Sino es más como un recordatorio de la seguridad eterna, ¿sí? De todos los que vamos a habitar en la Nueva Jerusalén. Es decir, todos los salvados, los redimidos, tienen la garantía eterna, la seguridad eterna. Eso significa que, por ejemplo, no va a volver a ocurrir otra rebelión en los cielos como la que ocurrió, pues, en tiempos antiguos de Satanás con los ángeles, ni nada de eso, ni va a haber una rebelión de seres humanos, nada por el estilo. Entonces, es la garantía de nuestra seguridad eterna con Dios, ¿no? Nada va a afectar nuestra condición eterna por el resto de nuestra existencia. Otro aspecto que menciona allí es que tenía 12 puertas, ¿no? Y esas 12 puertas, como dice allí, eh, tiene, las puertas tienen 12 ángeles
y tienen nombres inscritos que son los de las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Los ángeles allí no se mencionan exactamente cuál es su función, pero recordamos, si hacemos una referencia precisamente a las ciudades amuralladas en la antigüedad, siempre las ciudades amuralladas tenían guardas en las entradas, que tenían siempre Ujú. guardias las entradas. Normalmente las Y los ciudades en la muros. antigüedad, cuando llegaba la noche, cerraban las puertas y allí siempre había guardias, ¿no? Aquí podemos pensar que estos ángeles son más bien como una guardia de honor, ¿no? Guardando las puertas, son como una guardia de honor de la Jerusalén celestial. No, no podríamos pensar como en otro tipo ¿de qué? Como de función de estos ángeles, aunque puede suceder algo más, podrían estar haciendo otra cosa, pero más es como una guardia de honor. Ahora, también dice que en las 12 puertas aparecen que las 12, los nombres de De las los 12 tribus apóstoles. de Israel, ¿no? Pero vamos a leer Ezequiel 48, versículos 30 al 34 primero. Aquí nos habla de la Jerusalén del milenio, ¿no? El templo reconstruido, la ciudad reconstruida. Dice, y estas son las salidas de la ciudad. Al lado del norte, 4.500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. Tres puertas al norte, la puerta de Rubén una, la puerta de Judá otra, la puerta de Leví otra. Al lado oriental, 4.500 cañas y tres puertas. La puerta de José una, la puerta de Benjamín otra, la puerta de Dan otra. Al lado del sur, 4.500 cañas por medida y tres puertas. La puerta de Simeón una, la puerta de Isaacar otra, la puerta de Zabulón otra. Y al lado occidental, 4.500 cañas y sus tres puertas. La puerta de Gad una, la puerta de Aser otra y la puerta de Neftalí otra. Pero fíjense que la descripción de la Nueva Jerusalén, comparada con esta descripción que es de la ciudad de Jerusalén eh, en el milenio, prácticamente son similares, ¿no? Son tres puertas en cada lado. Cada de las puertas todas llevan los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Y Ujú, esto qué nos indica? Nos deja ver la fidelidad de Dios con el pueblo precisamente de Israel, ¿no? Dios hizo un pacto eterno, ¿no? Con Israel desde Abraham, permanece en el tiempo y a pesar de todas sus caídas, rebeliones, todo lo que ha habido el pueblo israelí y sigue viviendo hasta el día de hoy, vemos cómo las tribus reaparecen completamente y ya lo habíamos visto en los 144.000, ¿no? Escogidos nuevamente, pero aparecen como la fidelidad eterna de Dios con el pueblo de Israel porque estas puertas, ¿no? Llevan los nombres de las 12 tribus de Israel y están repartidas a todo alrededor. Entonces, indudablemente, eh, nos está hablando que la elección de Dios del pueblo de Israel es algo incuestionable. Lamentablemente, eh, hay muchos predicadores hoy que enseñan que Israel fue totalmente reemplazado por la iglesia y que Dios ya no tiene nada que ver con Israel. Y que el Israel que vemos hoy, eh, allí el Estado de Israel, no tiene absolutamente nada que ver, ni tiene promesas, ni tiene nada que ver con algún plan futuro de parte de Dios. Pero eso es totalmente contrario realmente a lo que vemos a lo largo de toda la escritura y lo que hemos estado estudiando. De hecho, tener esa posición es una contradicción abierta a lo que enseña Romanos 11, ¿no? Cuando dice que Israel fue endurecido por un tiempo, pero que Dios se ha guardado un remanente y que al final el pueblo de Israel será todo ese pueblo, ese remanente será totalmente restaurado a la posición inicial que tenía. No entiendo cómo hay predicadores que están enseñando eso y en las redes, pues en YouTube hay muchos que enseñan
lo que llaman la teología del reemplazo, ¿no? Que, y lo usan como el versículo, el pasaje de Romanos 1, cuando habla de que el Israel, que el Israel, ¿qué? El Israel verdadero es el Israel espiritual que es la iglesia, ¿no? Porque así se refiere a nosotros, que somos el Israel espiritual, el Israel verdadero. Pero ahí está hablando de una condición diferente. No está diciendo que es que Dios haya desechado al pueblo de Israel como tal. Si Dios hubiera desechado al pueblo de Israel, la pregunta sería, ¿cómo hizo el pueblo de Israel para conservar su identidad durante 2000 años, ¿no? Alrededor del mundo, eh, en todas naciones totalmente ajenas a ellos, fueron perseguidos por las cruzadas, perseguidos por la Inquisición, perseguidos por el reino, por los otomanos, perseguidos por los ingleses en Palestina, perseguidos por los árabes, perseguidos por los nazis, y todos con la intención de destruirlos, ¿no? Absolutamente todos. Y muchos más en Rusia fueron también terriblemente perseguidos. Y aún así, el pueblo de Israel permanece y siguen llegando hoy más israelitas a la propia tierra de Israel, ¿no? Entonces allí vemos cómo la fidelidad de Dios permanece a pesar de la dureza del corazón de Israel. De hecho, recordemos que precisamente en estos 4 días, es decir, hasta hoy, estaban ¿qué? En su festival gay, ¿no? Hicieron allá en el Mar Muerto en la zona de Sodoma y Gomorra. Ya debían estar terminando hoy. Lo que alcancé a escuchar es que parece que no logró ser el festival gigantesco que querían hacer porque no hay vuelos para Israel con el tema de la guerra, ¿no? La única aerolínea que viaja, entra y sale comercialmente a Israel es la aerolínea de Israel, ¿no? Pero las otras empresas del mundo no están viajando a Israel por el problema de la guerra, los misiles, drones, todas estas cosas. Entonces parece que no fue tanta gente como pensaban, pero aún así lo hicieron, ¿no? Esperaremos a ver qué pasa de todo eso. Aunque no digo que sea así, pero da la impresión de que esa ruptura que mencioné ahorita al comienzo entre Trump y Netanyahu, ¿no? Todo ese disgusto tan fuerte que los distanció ahorita, ¿no? Pareciera como una consecuencia de lo que están haciendo precisamente en estos días, ¿no? Eh, Proclamar el orgullo gay en Israel como lo más grande del mundo y todo eso. Entonces pareciera como otro paso más, ¿no? En lo que está sucediendo. Ok, entonces veamos que, bueno, otro detalle es que las puertas están repartidas ordenadamente, tres, 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 tres en cada uno de los costados. Y eso nos habla de siempre de ese orden de incomparable que Dios tiene para todas las cosas, aún en la misma eternidad, ¿no? Aún en la misma eternidad, ese orden extraordinario que Dios tiene y que todo lo que Dios hace, y vamos a hablar también de las mismas medidas de la Jerusalén celestial, porque se le manda a medirla, pues es algo eh, interesante que Dios se tome esa molestia de hacer a Juan medirlo. Pero vamos a leer lo que dice el versículo 14 de Apocalipsis. Creo que vamos a leerlo porque, no, ya lo había leído, pero para volverlo a repasar. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ajá, los 12 apóstoles del Cordero. Interesante. En el primero muestra que allí en las puertas, ¿a qué? Todos los nombres de las tribus de Israel, ¿no? Y ahora aquí aparecen que en los 12 cimientos que tiene la ciudad en el muro, ¿sí? Aparecen los nombres de los 12 apóstoles, ¿no? Aparecen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces allí vemos también la unidad que hay, ¿no? Entre
Israel y la iglesia como un solo pueblo, como el Señor dijo que iba a hacer, ¿no? Que él iría por otras ovejas que no eran de este redil y haría un solo, seríamos un solo pueblo. Pero como dice Efesios 2:20, el evangelio está fundamentado está sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, ¿no? Entonces, los 12 apóstoles que fueron escogidos siguen siendo el cimiento de Mm, la iglesia, pero la piedra angular es Cristo, es ¿no? Hay Cristo. que recordar eso, que la piedra angular es Cristo. Ellos solo son el cimiento como tal, el cimiento de la doctrina de la iglesia, todo lo que nosotros tenemos. Aquí cabe una pregunta y bueno, ¿quiénes son los 12 apóstoles teniendo en cuenta que hubo uno que se fue a su lugar, como dijo el apóstol Pedro, ¿no? Que fue Judas, ¿no? Que se condenó. Ujú. Y quedó una vacante allí que La llenaron con Matías. eligieron, a Matías. echaron los dados allí para escoger y salió elegido Matías, ¿no? Eh, pues del cual no se vuelve a mencionar absolutamente nada, no se dice nada acerca de Matías, ¿no? Yo pensaría que ese doceavo apóstol realmente porque el fundamento de la doctrina del Evangelio en su gran mayoría realmente lo puso fue el apóstol Pablo, ¿no? Entonces yo pensaría que realmente, porque eso fue una elección de ellos, ¿no? Eso fue una elección de ellos y recordamos el pasaje en Proverbios que dice que del hombre son las suertes, pero de Jehová la respuesta de la lengua, ¿no? Y ellos echaron suertes, pero seguramente ellos dijeron, bueno, echaron suertes ahí, pero yo tengo otro escogido, ¿no? Y ese escogido es el que realmente va a poner todo el fundamento de la doctrina que nosotros conocemos, ¿no? Entonces yo pensaría que ese otro apóstol es el apóstol Pablo, ¿no? El, el que ocupó ese lugar. Ahí Ok, sí, pastor, nos tocaría que cuando llegue el momento de reunirnos en la eternidad, ahí nos daremos cuenta si es Pablo o no es Pablo. sí, Solo claro. hasta ese momento. La certeza absoluta será cuando estemos allá, ¿no? Mm, Sí, Lo señor. único que nos da luz es, pues, quién fue Pablo, ¿no? Dentro de toda la revelación del Evangelio, ¿no? Ujú. Sería como, Es el apóstol más grande que ha habido, con todo lo que escribió en las cartas. Además indudablemente fue que el la apóstol mayoría del Nuevo primero. Testamento es de él, ¿no? Sí, claro. Claro. 14 cartas y las 14 Imagínese. cartas donde está toda la doctrina de la iglesia como tal, fueron las cartas que escribió Pablo, ¿no? Sí, Entonces, señor. pues eso tiene un peso indudablemente espiritual extraordinario, ¿no? Para pensar que haya sido él, ¿no? Ah, ok, entonces vamos a leer también Hebreos 12 22 al 24. Algo interesante allí que nos dice aquí la escritura. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ajá. Entonces, allí vemos en Hebreos, ¿no? Esa referencia tan clara de que los que nos hemos acercado, dice que los que han sido espíritus hechos perfectos, ¿no? Santos, ¿no? Redimidos también. Dice que ellos son los que tienen acceso a la ciudad celestial y que sus nombres están escritos, ¿no? Allí en la ciudad celestial. Llama la atención porque dice que a los que fueron perfeccionados fueron hechos perfectos en su espíritu. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas cuando experimentamos el nuevo nacimiento. Toda persona que experimenta el nuevo nacimiento es hecha perfecta delante de Dios. A pesar de que humanamente, como estamos todos en este cuerpo, estemos llenos de imperfecciones y de problemas y debilidades, pero como espíritus somos perfectos delante de Él.
Y ya nuestros nombres están escritos allá en la ciudad también, ¿no? Están esculpidos allí en la ciudad. Leamos también Juan 10:16. Juan 10 dice, bueno, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Ajá, el mensaje que había mencionado ahorita. Pero aquí hay un ingrediente interesante, ¿no? Dice, tengo otras ovejas que tengo que traer, las que son de otro redil. Y aquí lo que nos deja ver es que Dios no ama más al pueblo de Israel que a la iglesia, porque son un solo pueblo, ¿no? Somos objetos del mismo amor, exactamente del mismo amor. La razón es de Dios cómo escogió a Abraham. Lo escogió en amor, ¿no? Lo escogió fue por amor, nada más, ¿no? No hubo otra razón que el amor. ¿Cómo nos escogió a ti, a mí, a cada uno de nosotros? Por puro amor. Fue que fuimos escogidos. No hubo nada, absolutamente nada en nosotros como para ganarnos puntos y decir es que Dios vio algo bueno en mí y entonces por eso fue que me amó más que a otros y por eso me escogió para ser parte de su iglesia. No, así como escogió a Abraham, así nos escogió a cada uno de nosotros y así todo el pueblo de Israel y así la iglesia del Señor. Entonces no hay diferencia, ¿no? Como hijos de Dios. Y esto es interesante porque una cosa es el llamado, no solo diferencia entre el pueblo, sino que no hay diferencia como objetos del amor de Dios entre nosotros, en absolutamente nadie. No podemos decir que es que Dios amó más a Moisés, a Pablo, a Pedro, porque por el hecho de que son los que son los nombres que están allí en las puertas o los cimientos de la ciudad, entonces ellos son objetos de que fueron más amados por Dios. No somos exactamente igual de amados, que hayamos tenido funciones diferentes a lo largo de nuestra vida y que Dios en su sabiduría sabe por qué escogió al uno al otro para una u otra tarea. Eso es asunto de Dios, ¿no? Dios lo que nos llama a todos y cada uno de nosotros en el llamado que nos hace es a ser fieles, ¿no? A ser fieles en el llamado. Eso es lo que realmente cuenta, ¿no? En cuanto al propósito, el trabajo que hacemos para él. Pero en cuanto al amor, no hay diferencia, ¿no? Dios me ama a mí igual que ama al apóstol Pedro, que ama a Elías, que ama a Moisés, que ama aún los de antes del diluvio, a Enoch, a Noé, al que sea, ¿sí? Pero nos ama exactamente igual a todos, no hay diferencia en eso, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar entonces al versículo 15. Versículo 15 de Apocalipsis, ¿quién lo quiere leer? Olga, ¿lo quieres leer? Versículo que, pastor 15. Sí. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Ajá. Entonces, fíjense, le dio una caña de medir de oro, ¿no? Para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Le puso en esa tarea a Juan, el ángel que estaba hablando con él. Quiero que mi esposita aquí también lea Apocalipsis 11:1, ¿no? 11:1, porque ahí tenemos esa, esa referencia también. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ajá. Entonces fíjense que dos veces le pusieron a Juan a medir, ¿no? En las visiones que él tuvo. En Apocalipsis 11, midió el templo, ¿sí? El altar, todo eso. Y aquí lo ponen a medir el muro, la ciudad como tal, ¿ok? Lo ponen allí a medir. Y medir algo que es en el mundo espiritual, pues realmente lo que nos revela es la perfección, el cumplimiento exacto, preciso, ¿sí?
de todos los propósitos de Dios, del plan eterno de Dios, ¿no? Eh, y esa elección de lo que Él ha preparado de una manera absolutamente perfecta, ¿no? Para su esposa elegida, ¿no? Que es el pueblo unido de Israel con la iglesia, ¿no? Es la esposa del Cordero. Entonces, vemos esa perfección de Dios en esos detalles. Y le dio la, ¿qué? Eh, eh, pues la caña para medir. Y vamos a leer el versículo 16 y 17 de Apocalipsis. Vamos a ver lo que dice allí. Apocalipsis 16. Dice, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Ujú. Todo es igual, ¿sí? Todo es igual allí y lee el versículo 17 también. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Ajá, ok. Entonces, cuando dice allí en el versículo, dice, la ciudad se haya establecida en cuadro, es decir, se refiere a un cuadrado perfecto, ¿no? A un Ujú. cuadrilátero, porque realmente es un cubo, ¿no? Eh, y la medida, como vemos, es exactamente igual en todas sus aristas, ¿no? En todo el cubo. 12.000 estadios son el equivalente son 2.200 kilómetros. Son 2.200 kilómetros. Pero eso sería como decir que eh, Colombia desde La Guajira más o menos hasta por allá hasta Guayaquil, ¿sí? Hasta el final de Ecuador, ¿no? Casi con Perú. Prácticamente con Perú, sería el tamaño de cada lado, ¿no? 2.200 kilómetros de alto, de ancho, de profundo, todo eso. Es bien grande, ¿no? Es bien grande la ciudad, ¿no? Y eso nos deja ver, digamos, el diseño perfecto de Dios, su grandeza en todo lo que Él hace, ¿no? Vamos a leer, bueno, y el muro, también el muro, de a medida que habla los codos allí, es el equivalente a 65 metros y ahí se refiere al ancho del muro. Son 65 metros de ancho que tiene esa muralla, ¿no? Ese muro alrededor. Eh, Pensemos en por qué el tamaño tan gigantesco de la Nueva Jerusalén. Y la única, digamos, referencia que podemos tomar, pues es la que dice en Juan 14:2. Alguien que lo pueda leer, Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ujú. ¿Qué significa eso? Que hay espacio suficiente, ¿no? Hay muchas moradas, ¿no? Hay espacio suficiente para todos. No, no, la Nueva Jerusalén no va a sufrir un colapso de gente, ¿no? De redimidos, ni mucho menos. Allí cabemos todos perfectamente. Y pues realmente decir cómo va a ser esas moradas en una ciudad que es celestial, nos habla del tamaño, más hablándonos como de que en la casa de mi padre muchas moradas hay, es decir, para todos hay espacio, hay habitación para vivir tranquilamente. Eh, no van a ser habitaciones como cajitas de fósforo, ni mucho menos, ¿no? Porque Dios es un Dios generoso. Hay amplitud y además estamos en una dimensión espiritual que no tiene sentido pensar en que, uy, cada uno como en un cajoncito o algo por el estilo. No. Eh, es simplemente ese mensaje del Señor diciendo, como diciendo, en mi presencia hay lugar espacioso suficiente para todos, ¿no? Ahora Además, sí. pastor, perdón, pastor, además que hablando de la magnitud,
eh, también el pensar que pues son todos los redimidos. Imagínate la cantidad. Sí, claro. Pero Eso como debe es ser un, desbordante. pero ahí sí se podría decir que como es un mundo espiritual, es diferente, ¿no? Como las medidas y todo, hasta la ciudad, Sí, claro. todos cabemos, Ujú. porque la dimensión de nosotros corporal es diferente a la espiritual. Sí, es Claro. diferente la dimensión corporal, pues ya como espíritus. Mm, pero es interesante que de todos modos sí da unas medidas exactas, ¿no? Da unas Sí. medidas exactas y saber que cabemos todos allí, ¿no? Una, en un cubo, ¿no? Es interesante. Ahora, recordemos que la ciudad tiene puertas y en Cristo tenemos libertad. Eso significa que lo que yo veo es que nosotros podremos también salir de la ciudad. Es decir, podremos entrar y salir. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Recuerdan? En Juan Ujú, 10 versículo 9 y 10. Y dice que entrará y saldrá. Entonces eso habla de libertad y yo pienso que la morada, como el lugar donde no podemos decir que donde vamos a ir a dormir a descansar, sí, sino esa morada, ese sitio especial que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero podremos salir y ese salir es salir a- al cielo, ¿no? A toda la dimensión eterna, ¿no? Todos los cielos que obviamente son inmensurables, ¿no? No se pueden medir la grandeza de la creación de Dios. Es decir, no, no vamos a estar encerrados en, en el cubo como tal, ¿no? ujú. Porque pues los propósitos de Dios que son eternos y toda la creación de Él, cielos nuevos, tierra nueva, nos habla de un propósito eterno que se seguirá extendiendo y nunca acabará. Entonces, entraremos, saldremos y haremos muchas cosas que el Señor nos mandará a hacer, ¿no? Para Él. Ok. Vamos a leer. Bueno, voy a repartir el versículo 18 de Apocalipsis 21. Yo sigo con él si quieres. Ok, entonces búscame tú aquí Apocalipsis 4:3. 4:3. Ok. Y alguien, bueno, ya ahorita no hay necesidad. Veamos aquí entonces el versículo 18. Dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Ajá. Ok. Entonces, el muro era jaspe, nuevamente aparece aquí el jaspe, ¿no? Entonces es como un muro como, como de diamante, ¿no? Como fuera de diamante, pero dice que la ciudad era De oro de puro. oro puro y hay un ingrediente allí que es semejante al vidrio limpio. Nosotros sabemos que cuando el vidrio está completamente limpio es totalmente traslúcido y se puede ver perfectamente pues al otro lado, ¿no? En un Ujú. vidrio. Entonces, aquí nos deja ver que el oro, ¿sí? De la ciudad no es el oro que conocemos acá. Es un oro diferente porque es un oro que podemos ver al otro lado, ¿no? Es translúcido. Podemos ver como el vidrio, podemos ver a través de ese oro al otro lado. Entonces, indudablemente eso lo hace diferente al, al oro terrenal, ¿no? Entonces, tal vez es la razón por la que en lo que vimos antes, los muros y todo eso reflejan la gloria de Dios y sale la luz del Cordero, la luz de Dios sale a través de todos los muros, todo eso sale por, por todos esos muros de oro y se dejan ver por fuera, ¿no? Porque dejan pasar la luz de Dios. Obviamente estamos hablando de una dimensión espiritual. Y eso nos lleva a algo, toda esa creación tan especial nos lleva a algo interesante que detalla la escritura no en vano, ¿no? Y vamos a leer los versículos 19 y 20 de Apocalipsis 21. Vamos a leerlo de corrido allí. Dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda,
el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Ok, el duodécimo amatista. Entonces, mire que da otro detalle y es que eh, los cimientos, ¿no? Todos los, como dice allí, que todos estaban adornados de toda piedra preciosa y hace toda la descripción de ese adorno de piedras preciosas. Menciona 12, ¿no? Nuevamente menciona 12 piedras preciosas allí. Eh, ¿Qué? Eh, estos piedras, de una u otra manera, aparecen en el Antiguo Testamento, aparecen en el tabernáculo, aparecen en algunas visiones que hubo de profetas en el Antiguo Testamento. Yo no las anoté todas ahora acá porque sería muy largo, muy extenso esto. Las 12 piedras, ¿recuerdan del pectoral del sumo sacerdote? Sí, 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 Allí señor. están también, las 12 piedras están allí descritas, ¿no? Entonces solo voy a mencionar los colores en referencia a lo que vemos en el Antiguo Testamento. El jaspe que vimos, ¿no? Habla ¿de qué? De ese diamante, ¿no? Habla realmente de ese diamante que estábamos mencionando ahorita. El zafiro se refiere a un azul celeste. El ágata es lo que se conoce hoy como un cobre verdoso, ¿no? Un cobre como color verdoso, ¿no? La esmeralda, pues sí es conocida para todos, ¿no? Es el verde la más verde de todas las piedras. El ónice es una piedra blanca, pero que tiene vetas de color rojo. El ónice, una piedra blanca con vetas de color rojo. La cornalina, ¿sí? También se conoce como sardión en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que es de color rojo intenso, es un color rojo intenso. Podríamos pensar en los rubíes, ¿no? Porque algunas de esas piedras han cambiado de nombre hoy, como el rubí, ¿no? El crisólito, ¿no? Es una piedra de oro, ¿sí? De color amarillo, una piedra de oro de color amarillo. El berilio es un azul, no es un azul, es como el azul agua marina, como el verde marino, ¿no? Como el que vemos en las aguas a veces en las playas, ¿no? Como el verde marino. Ujú. El topacio es un verde dorado, es un verde dorado. Es un poco, a veces, hay que es como pues, dejar que la imaginación vuele un poco, ¿no? Para entender esos colores. El crisopraso es un verde manzana, ese color verde manzana. Es un color, es un verde suave, pero bonito el color. El jacinto es ese color violeta, es el azul violeta, cuando el azul ya se convierte en ese color violeta. Y el amatista es el púrpura que es transparente, ¿no? El amatista es el púrpura transparente. Ahora, pensemos en esto. Esos son todos los colores que hay en el muro alrededor. Y sale la luz de la nueva Jerusalén, ¿no? Y esa luz atraviesa ese muro, todo ese muro, todas esas piedras. Mm. Lo único que quedan, los que nos queda a nosotros es la imaginación del colorido y la mezcla de colores y todo lo que hay en el cielo, ¿no? Todo lo que sale Ujú. alrededor, ¿no? Que al pasar por todas esas piedras, todos esos colores, algunas personas, algunas personas que, que han fallecido y han vuelto, ¿no? Obviamente hay que tener mucho cuidado con esos testimonios, ¿no? De personas que dicen que han muerto y han ido y Dios les ha permitido ver ciertas cosas, pero hay algunos que coinciden en que han visto colores que no se ven aquí en el mundo natural, ¿no? Que ven colores que nunca habían conocido aquí en el mundo natural. Y puede ser cierto, ¿no? El reflejo de la luz de la gloria de Dios con las piedras y todo eso, pues seguramente esa mezcla de colores produce
unos reflejos y unos colores que nosotros no conocemos, ¿no? Hasta que estemos allá, indudablemente. Pero que indudablemente eso nos deja ver el esplendor, todo ese fulgor de que hablábamos antes de la gloria de Dios. Eso es así, ¿no? Es algo, realmente es algo extraordinario, ¿no? Pensar en cómo Dios detalla todas estas cosas y que, bueno, nosotros vamos a participar de toda esa belleza que ni siquiera se puede ver en este mundo, ¿no? Pero vamos a participar de todo eso. Ok, vamos a continuar y voy a repartir aquí otros textos. Versículo 21. Pero no vamos a leer Apocalipsis 4. Ah, sí, Apocalipsis 4. Lo tenía ¿Versículo qué? era Apocalipsis 4, versículos, se me pasó, sí, Apocalipsis 4. ¿Dónde está? Apocalipsis 4, versículo 3. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ajá. Se pasó ese detalle cuando hablamos del jaspe, porque es que dice que el aspecto del que estaba sentado en el trono era como el jaspe, ya vimos que es como el diamante, ¿no? Y también habla de la cornalina. Entonces, pues sabemos que no hay nada más blanco que el diamante, ¿no? No hay nada más puro, más blanco que, más translúcido que el diamante. Entonces, cuando Juan ve la visión, aquí está viendo la visión de Dios, esa luz, ¿no? Entonces, indudablemente vemos también cómo es ese reflejo, ese destello de luz. Y volvemos al tema de aquellas personas que han ido y han vuelto. Y sí he visto que las personas que podríamos decir que son genuinos esos testimonios, ninguno de ellos dice haber visto el rostro de Dios. Siempre dicen que era una luz indescriptible, ¿no? Una luz, un resplandor blanco indescriptible. Y se puede referir precisamente a lo que dice aquí Apocalipsis 4:1, ¿no? Dios mismo reflejando esa gloria, esa luz que emana de él, ¿no? Entonces, pues bueno, ya llegará el momento para cada uno de nosotros en que veremos esa luz, ¿no? Estaremos Wow. cara a cara delante de él. Ok, ahora sí vamos entonces al versículo, ¿qué? 21, ¿no? Uno. Versículo 21, pero espérate que reparto aquí unas citas. Apocalipsis, versículo 21. Mm, 21. no, el que sigue ya vamos derecho al 22 y 23. Bueno, Olga puede después leer el 22 y No, 23. quedamos en el 20. Amatista. Eh, Esto Falta quería el leer 21. 23 sí, versículo 21. hasta el Te digo, es 23. para que leas Ah, primero el 21 y después lees el versículo 22 y 23. ¿Sí? bueno. Y Sí, tú aquí señor. te quedas con Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Y también Zacarías 6:3. 6:13, perdón. Zacarías 6:13. Primera de Juan 1:5 Primera de Juan 1:5. y Zacarías 1:3. Zacarías 6:13. Ok, entonces leamos El el 21, versículo 21. 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Ajá. Aquí ya vimos, bueno, lo de la transparencia de oro puro como vidrio, ya lo habíamos mencionado, lo vuelve a repetir, pero agrega algo allí y dice que eran como qué, como, como perlas, ¿no? Que Ok. eran como perlas estas puertas, ¿no? Y la perla que es genuina, sabemos que es de un gran precio, ¿no? Más que ser como una piedra preciosa, eh, eh, con sus colores y todo lo que vimos. La perla, pues sabemos que es como un color blanco nacarado. Eh, Hoy venden en las joyerías muchas perlas, pero generalmente son imitaciones, ¿no? Una perla real, genuina, que la hayan sacado de una ostra, que se haya cultivado y que la hayan pulida, tiene un color nacarado y un brillo muy,
muy especial, que es único realmente, ¿no? Entonces, esa es una descripción adicional, ¿no? De estas puertas, ¿no? De ese color también que van a tener esas puertas allí. Y bueno, juntamente con todo lo que vimos ¿de qué? De, de estas, ¿qué? De estas piedras preciosas que adornan también todo el muro. Ok, vamos entonces aquí, ahora sí, versículos 22 y 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ok, entonces aquí en estos versículos, ¿sí? Lo primero que dice ahí es que no había templo, ¿no? Está la Nueva Jerusalén, pero el templo realmente, el último templo que se menciona en la escritura es el templo del milenio, ¿no? El que va a ser reconstruido ahorita en este tiempo y que va a permanecer a lo largo del milenio. Pero en los cielos no hay un templo, ¿no? Y aquí mismo lo dice que el templo mismo es ¿quién? Es Dios, ¿no? Él mismo es el templo. Por eso la expresión de Salomón cuando él acabó el templo con todo ese esplendor que hizo de oro, de todo eso, ¿sí? Y él dijo, ¿qué es esto, sí? Si los cielos de los cielos nada te puede contener, ¿no? Para que vengas a habitar en esto. Se dio cuenta que ese templo con todo su brillo, todo el oro que le puso, todo lo que se gastó en ese templo, finalmente tuvo la revelación de que Dios no puede ser contenido en un templo de piedra y de oro aquí, ¿no? Y es todo lo contrario. Él que es el templo, todos, por decirlo así, estamos contenidos en él. Toda la creación, el universo, absolutamente todo está en él, porque él es el mismo templo, ¿no? Ujú. Obviamente naturalmente es difícil entenderlo, ¿no? Pero es lo que dice la escritura, ¿no? Que la luz que nos permite allí, ¿no? Y da un detalle interesante, dos detalles. Vamos a leer el primera de Juan 1:5. Y ese ya lo leí antes. Primera de Juan 1:5. Sí, Volvamos a leer. bueno. Entonces, repetición. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ajá. Dios es que Luz. es luz, ¿no? Dios, este detalle, ¿por qué? Dios es luz, es ¿por qué? Porque enseguida, ¿qué dice? Que la ciudad no tiene necesidad de qué? De sol, ¿no? Porque él es la misma luz. Porque Él es la misma luz. ¿Sí? Ujú. Ya no hay necesidad de la luz natural que nosotros conocemos del sol, porque Él es la misma luz. Vamos a leer Zacarías 6:13 también. Dice, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria, y él se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Ajá. Ahí está hablando del milenio como una figura profética de lo que iba a venir después, ¿no? Que Él se sentará en su trono, ¿sí? Y se muestra como que Él mismo lleva la gloria, ¿no? De Él mismo sale toda esa gloria. Ahora, también dice ahí, aquí, No es que te quería hacer una pregunta. ¿sí? Aquí cuando dice en el versículo 13 que él edificará el templo de Jehová y él llevará la gloria, él se sentará y dominará en su trono y habrá su sacerdote a su lado. ¿Cuál es el sacerdote? El sacerdote a su lado, recordemos que Cristo es el sumo sacerdote de nuestra fe, ¿no? Es el sumo sacerdote de nuestra fe que habla Hebreos capítulo 10, ¿no estoy mal? Si me recuerdan, Él es el sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces, obviamente eso es una figura en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero hoy el sumo sacerdote de nuestra fe es Cristo, ¿ok? Bueno, retomamos acá. Eh, y dice también que el Cordero, la gloria de Dios le ilumina y el Cordero es su lumbrera.
sea, Cristo. No significa, porque tenemos la imagen de que el sol como la lumbrera mayor en la creación y la luna como la lumbrera menor. Pero realmente no es que Cristo tenga menos luz porque él mismo es la luz. Pero está hablando que las únicas dos fuentes de luz que nosotros tenemos en nuestra vida natural son el sol en el día y el reflejo de la luna en la noche, ¿no? Pero allá vamos a ver más adelante que no hay noche. Entonces siempre vamos a estar en luz, ¿no? Con la luz de Dios. Ok, vamos a entonces avanzar al versículo 24, Olga, si me ayudas, y tú Sí, me ayudas señor. con Apocalipsis 22 del 1 al 5. Dice, y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ajá, ok, las naciones que hayan sido salvas, Salvas. ¿no? Estas naciones, ¿sí? Que andarán a la luz de ella, es decir, de la ciudad, ¿sí? Y la luz de Dios, ¿no? Con todo lo que dice que los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, ¿no? Entonces, este es un cuadro realmente de la salvación universal, ¿sí? Eh, y no significa que al final eh, de toda la historia de la humanidad, toda la humanidad va a ser salva, ¿no? Son los que van a ser Ujú. salvados y realmente estas naciones, estos reyes de los que está hablando aquí, porque aquí ya está Israel, la iglesia, somos la esposa del Cordero, realmente aquí se refiere a que a todas aquellas personas que nacen de nuevo, que son salvadas durante el milenio. Allí hay reyes y hay personas, todas las naciones, ¿no? Todas estas personas van a entrar a la eternidad, ¿no? ¿A dónde? A la tierra nueva, precisamente, ¿no? Recordemos que va a haber cielos, que hay cielos nuevos y tierra nueva. Mm. Entonces, esta tierra va a desaparecer, pero todas las personas, eh, recordemos la última rebelión de Satanás, ¿no? Que van a ser consumidos, van a ser echados al lago de fuego y todo eso, pero los que son salvos del milenio, todos ellos, porque ellos sí ya no hacen parte de la esposa del Cordero, pero ellos son todos redimidos también, son gente salva, ellos entran a a esa nueva tierra. Realmente es como la recreación de los tiempos de Adán y Eva del paraíso. Vamos a adelantarnos un poco a Apocalipsis 22. Del 1 al 5 solo lo vamos a leer, pero eso lo vamos a detallar más eh, ya la próxima semana. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ah, ok, no lo vamos a tallar porque ya pues lo vamos a ir viendo a partir de la próxima semana. Pero fíjense que cuando uno lo lee, sobre todo en el comienzo, es como un reflejo de lo que fue la creación inicial, el Edén, ¿no? El árbol de la vida, el río que salía allí, ¿no? Podían tomar de los frutos, de todos los frutos que había allí en el Edén, ¿no? Entonces, eh, estaba el árbol de la vida que podían comer con toda tranquilidad. Pero eso es lo que va a suceder con todas estas personas que entran redimidas, van a poder participar de esa nueva tierra, de esa nueva creación. Y como digo, va a ser como con una condición de la que fue original, no, la primera creación de la tierra, ¿no? Hace unos 6000 años, ¿no? Eh, pero obviamente tan solo es como una pequeña imagen de lo que va a suceder.
Pero hay dos cosas que sí son seguras que, que leímos, allí en este pasaje, ¿no? Estábamos en el versículo, ¿qué? En el versículo 24, ¿no? Del versículo 24. Dice que andarán a la luz de ella, los reyes y las reyes traerán su gloria y honor a ella. Pero fíjense que en el capítulo 22 da un detalle interesante. Capítulo 22, versículo 5. Dice que no habrá allí más, ¿qué? Noche. Noche, ¿no? Y no hay necesidad de luz de lámpara porque, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor los iluminará y bueno, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, evidentemente, ya no va a volver a haber noche, ¿no? Como lo dice allí el pasaje, y eso nos deja ver que son condiciones de esa nueva creación que son desconocidas para nosotros. Nosotros no entendemos porque en la primera creación el Señor separó el día de la noche, ¿no? Y la tarde, y hubo tarde y mañana, recuerden en la creación en Génesis 1, ¿no? Pero en esta nueva creación no va a ser así. Ya no va a haber tarde, ni mañana, ni noche, absolutamente nada de eso. O sea que son condiciones de la nueva tierra que son totalmente desconocidas para nosotros. La escritura no da detalles de cómo va a ser la vida de todas estas naciones y reyes. Nosotros realmente estamos en la Nueva Jerusalén, ¿no? Pero y sí, seguramente descenderemos a la nueva tierra como parte de los propósitos de Dios, no sabemos, ¿no? Pero los que van a vivir en esa nueva tierra van a tener condiciones muy, muy, muy diferentes a las que tuvieron Adán y Eva antes de su caída, ¿ok? Ahora, otra cosa que dice Apocalipsis 21, versículo, bueno, es que ese no lo hemos leído, leamos el versículo 25, Sus 25 y puertas 26, nunca, 25 y perdón, 26. sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Ajá, allí lo volvemos a leer, ¿no? Que no habrá noche y sus puertas, ¿qué? Nunca estarán cerradas, nunca estarán Cerradas. cerradas. Es decir, que hay un permanente acceso, ¿sí? A todo lo que Dios ofrece, ¿no? Eh, y lo que leímos en el versículo 24, ¿no? Todas van a andar a la luz de Dios, todas las naciones que han sido redimidas también en el tiempo del milenio, ¿no? La gloria que dice que llevarán es la honra, ¿no? Es como la honra, el tributo que van a llevar también los reyes, las naciones, y la llevan a la nueva Jerusalén. Y ojo a esto, porque en la nueva Jerusalén está el Cordero, está Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Mm, pero nosotros como esposa de el Cordero, ¿no? Y mm. esa honra la traen a, al Señor y a su esposa, ¿no? La honra es para ambos, ¿no? Sí, aquí mi esposa va a decir algo. Voy a preguntar. En el versículo 25, cuando dice que sus puertas nunca serán cerradas de día, esas puertas también se refiere a Jesús, porque él dice que yo soy la puerta y que por mí entrar Sí, sí, lo que mencioné antes, sí. Realmente Jesús es la puerta y siempre está abierto el acceso, ¿no? Para todo lo que las personas, aún otras personas accedan a todo lo que necesiten de parte de Dios, ¿no? Hablar con Él, todo eso. Pero su condición sí es diferente a la nuestra, porque nosotros somos la esposa, ¿no? sí. Somos la esposa Ujú. del Cordero. O sea, realmente estamos en una posición, por decirlo así, De de mayor, privilegio. ¿no? Indudablemente. Mm, Estamos, de hecho, Efesios lo dice, ¿no? Que estamos juntamente con Él sentados en el trono, ¿no? ujú. Estamos juntamente sentados con Él en el trono. Ok. Vamos al versículo, digamos, el 25-26 Falta y el terminamos con el 27. versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ajá. Entonces, La ¿qué es lo que iglesia. tenemos en este último texto? Eh,
Dice que no entrará ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira. Ninguna cosa inmunda, es decir, eh, digamos que se establece de una manera como muy enfática, ¿no? La santidad que hay en la Nueva Jerusalén, ¿no? Bueno, en todos los cielos nuevos, ¿no? Pero la Nueva Jerusalén. No hay ni la más mínima posibilidad de cualquier vestigio de inmundicia, de pecado, absolutamente nada, nada, nada puede entrar a la Nueva Jerusalén, ¿no? No haya acceso, el acceso está restringido únicamente para los redimidos, ¿no? Nadie más puede entrar. Claro. Pero también dice algo allí, dice, o que hace abominación y mentira. Y recordemos que una descripción recurrente de abominación y mentira es todo lo que está en el Apocalipsis capítulo 17 y 18 cuando nos habla de quién, de la gran ramera de Babilonia, ¿no? Entonces, todo ese sistema abominable de mentira, de todas las cosas que, ¿qué? que se han construido a lo largo de la historia en este mundo, obviamente ni por asomo, ¿sí? Van a estar allí. Ahora, o entendemos que no van a estar porque ya todos están en el lago de fuego, todo ha sido echado al lago de fuego. Pero la referencia realmente aquí es que en la eternidad nunca va a volver a ocurrir otra rebelión como la que ocurrió en los tiempos de cuando Satanás era el lucero de la mañana y todo esto antes de su caída, ¿no? Nunca va a volver a ocurrir otro tipo de rebelión como la que existió en la antigüedad, ¿no? En la eternidad, en la antigüedad, ¿ok? Ahora, para terminar, dice el pasaje que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cordero, el libro de la vida del Cordero. Y hay algo interesante porque esta referencia del Cordero podemos leerla así rápidamente, ¿no? A ver, alguien que tome, cuando habla del Cordero y del libro de la vida, todo esto, ¿sí? Sobre todo la referencia del Cordero. Apocalipsis 21:9, Apocalipsis 21:14, Apocalipsis 21:22, ¿no? Eh, Apocalipsis 21:23 y 21:27. Todos hablan allí del Cordero, todo el Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar? En Apocalipsis, leamos 21:9, ¿no? Dice, vino Eh, entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. la esposa de él, Cordero. Cordero. ¿sí? Leamos 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apóstoles del Cordero. Cordero. Ya otra vez Cordero. Ahora leamos 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y el Cordero, nuevamente, ¿no? Leamos el 21:23. 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ajá, el Cordero es su lumbrero, ¿no? Y finalmente el que leímos ahorita en el 27, donde dice que es el libro de la vida de qué? Del Del Cordero. todo, todo, absolutamente todo gira en torno al Cordero. Cordero, Cordero. a Cristo, ¿no? Todo fue creado por Por Él, él y para él. para Él, y todo es sustentado por Por él. Él, Por ¿no? él. Absolutamente todo. Todo gira en torno a Cristo y como dice también Hechos, ¿no? Que nosotros vivimos, somos y nos movemos en Él, En él. ¿no? Todo es en Cristo. Entonces, finalmente, eh, todo el esplendor que vemos de la eternidad, todo eso, realmente apunta es a Cristo, ¿no? Es el que recibe toda la gloria, la honra, la alabanza, absolutamente todo es para Cristo. ¿Esto qué debe despertar en nosotros? Pues debe despertar un enamoramiento cada vez más intenso en nuestra vida por Él, ¿no?
Porque Ujú, si esto no despierta ese amor por él con mayor intensidad, creo que nada lo puede hacer, ujú, indudablemente, ¿no? De ver toda la gloria del Señor, todo como apunta al Cordero, absolutamente todo, ¿no? Todo gira alrededor de él, él es el centro de toda la historia, de lo que realmente esperamos, ni siquiera es, aunque sí, obviamente esperamos el rapto porque es el encuentro con él, pero realmente lo que esperamos es la segunda venida de él en gloria juntamente con él, ¿no? El día que así es. regresamos con él también en gloria. Todo apunta a él. Y cómo todo esto, obviamente lo leímos en Apocalipsis 22 ahorita al comienzo, pero ¿cómo comenzó Génesis? Con el árbol de la vida y cómo termina en Apocalipsis 22 que lo vamos a estar viendo con el árbol de la vida, que es una figura de Cristo, ¿no? Él es la vida, ¿no? Yo soy el camino, Ujú, la verdad y la y la vida. vida. Entonces, allí vemos esa figura y podríamos decir que todo así como comenzó en Génesis, así todo terminará también de la Amén. misma forma, Mm, pero obviamente renovado completamente. Amén. qué Ok. hermoso. Preguntas hasta allí. Allí terminamos Apocalipsis capítulo 21. Ya nos queda 21, solo el último capítulo. Muy el bien. 22. Qué Claro, hermoso. vamos a mirar otras cosas después. Cuando terminemos Apocalipsis, poco a poco vamos a mirar otras cosas también que son eh, maravillosas, ¿no? Que todavía tenemos mucho por aprender, ¿no? Mm. Entonces, eh, no sé si hay alguna pregunta o oramos. Tengo una pregunta. Sí, Yo sí tengo una pregunta. Porque yo sé que en el milenio la tierra nueva y los cielos nuevos, pues va a estar, van a estar los animalitos conviviendo con el hombre, ¿cierto? Las eh, fieras. Pero no hay que confundir, Blanca. dime, El milenio no es tierra nueva ni cielo nuevo. Es esta tierra, solo que va a ser renovada después de la gran tribulación. Pero esta tierra del milenio al final va a ser totalmente destruida, ¿no? Y habrá cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ok? es que la pregunta mía va a lo siguiente. Esa creación tan linda del Señor de los animales, ellos van a desaparecer, o sea, las mascotas, todo desaparece ya para la nueva Jerusalén. Las mascotas. Ellos tienen alma, no tienen espíritu también, tienen alma. Y Eh, Van a quedar solo los caballos. nosotros oramos por la salvación de las almas de los hombres, entonces es una pregunta, ¿no? Que me he venido haciendo, pues estas criaturas que también tienen alma, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, hay que hablar que cuando nos referimos al alma de los animales, realmente es una referencia al instinto animal que Dios colocó en cada uno según su especie, ¿no? Entonces, el gato tiene un instinto, el perro tiene también un instinto, los pájaros, cada uno tiene su instinto, el águila, los pajaritos, el pollo asado que nos comemos también tiene un instinto, la gallina, sí, el sancocho de gallina Ese tiene buen sabor. tiene buen sabor. Entonces recordemos que cuando hablamos del alma de los animales, la escritura realmente lo que hace es una referencia a ese instinto que Dios ha colocado, que los distingue a cada uno, que algunos los pone en una condición de ser animales domésticos, los otros no son animales domésticos, ¿no? Como león y todo eso. Aunque fíjense que esa condición de ese instinto va a cambiar en el milenio, porque el niño va a jugar con el león y con el áspid y todo eso, y entonces ese instinto agresivo, salvaje que tiene ahorita se va a acabar, ¿ok? Entonces, estamos hablando realmente es un instinto, no de almas salvadas, porque no es una salvación de las almas de los animales, ¿no? Eh, pero sí hay que recordar que no pocos pasajes, porque después vamos a estar viendo no pocos pasajes del Antiguo Testamento, tenemos referencia de los animales en el cielo. Por ejemplo, así rápidamente para recordar,
cuando Elías fue llevado al cielo, fue llevado en caballos, ¿sí? Fue en caballos de fuego, ¿no? Entonces ahí vemos caballos, que hay caballos en el cielo. Pues la escritura nunca nos habla de perros en el cielo o de gatos, ¿no? Eh, pero todo lo que la escritura sí enseña que todo lo que se ve en lo natural fue hecho de lo que no se ve, ¿no? Lo- Amén. de todo hecho de lo que no se ve. Hay referencias porque sí tenemos imágenes de águila en el cielo, ¿no? Tenemos imágenes de búfalo, del toro en el cielo. Tenemos animales como fieras en el cielo, del león. eh, Jesús es el león de Judá, ¿no? Hay otras imágenes de otros animales en el cielo. Entonces, no es raro pensar que veremos muchos animales como parte de la creación en el cielo, pero no son los animales que pues, están aquí en la tierra en este momento, ¿no? No son esos animales, porque como dice Eclesiastés, el espíritu del animal, dice que el espíritu del hombre vuelve a Dios y el espíritu del animal va a la tierra. Ahí el espíritu se refiere a esa alma. Va a la tierra, es que ¿qué? Se extingue, ¿no? Se acaba la vida del animal en el momento que muere. ¿Ok? Es lo que Sí. enseña Eclesiastés capítulo 12. Entonces, el espíritu del hombre sí vuelve a Dios a dar cuentas, pero el espíritu del animal cuando el animal muere, se acabó ahí, ¿no? Hasta ahí llegó su existencia. ¿Ok? Ah, bueno, gracias, Paz. Es que tenía Bueno, como esa inquietud, porque toda ajá. la vida me enseñaron a mí que los animalitos no tenían espíritu, pero sí tenían alma. Y es que hay que distinguirlo, hay que ir al original en Eclesiastés, por eso hacía esa referencia de que dice que el espíritu del animal vuelve a la tierra y el espíritu del hombre vuelve a Dios, ¿no? Pero habla de que se extingue, ¿no? Se acaba ahí, pero indudablemente los animales sí tienen un alma en el sentido de distinto porque las mascotas responden al trato que uno les da, ¿no? Y nosotros vemos que los animales en un sentido, sobre todo los animales domésticos, son muy útiles para el ser humano, ¿no? Eh, tenemos por ejemplo, un perro puede ser guía de ciegos, ¿no? Como el golden. Como el golden que lo usan para guiar ciegos. Entonces, hay, perdón, hay un beneficio mutuo entre la mascota y el ser humano muy especial, ¿no? Hoy se sabe de perros, de los caballos, sí, que pueden detectar, tienen un comportamiento así como detectan las drogas y las armas, pueden detectar células cancerosas en las personas. Eso ya lo ha descubierto la ciencia, ¿no? Entonces, hay cosas muy, muy interesantes en la creación animal porque están al servicio del ser humano. Por eso Dios nos llama a ser cuidadosos con los animales, ¿no? Porque hay una interacción que no debemos ser crueles con los animales, ¿no? En Proverbios dice que el hombre cruel maltrata a la bestia, ¿no? El que es cruel. Nosotros no podemos hacer eso con los animales porque nosotros somos beneficiados por ellos, ¿no? En muchas formas. Aún como compañía, ¿no? Como compañía. Entonces, eh, debemos estar agradecidos con la creación de Dios porque todo tiene su propósito, ¿no? Pero ¿Ok? en la nueva creación Gracias, Paz. Sí, en la nueva creación seguramente habrá animales, de pronto hasta conoceremos animales que nunca hemos visto, ¿no? Nuevos, ¿no? Nuevos animales, no sabemos, ¿no? Eso sí tocará esperar a estar allá, ¿ok? Porque habrá cielos nuevos y tierra nueva, y recordemos que Dios todo lo que crea, Él todo lo llena, ¿no? Él todo Amén. lo llena. Entonces, habrá cosas nuevas allí, ¿ok? Gracias. Bueno, bueno, entonces a orar, vamos a darle gracias al Señor, ¿no? Por este tiempo. Y, y bueno, nos preparamos para el último capítulo de Apocalipsis. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, damos gracias en esta hora, gracias, Rey amado, Señor, porque aunque tú no nos dejas ver absolutamente todo lo que
viviremos y vamos a contemplar en la eternidad y no todo lo entendemos, Señor. Nos dejas ver lo suficiente, Señor, para entender que nuestro destino es un destino de gloria, Señor, juntamente contigo, y que el estar juntamente contigo y ver todo lo que tú has preparado con tanto cuidado y tanto detalle para nosotros, para toda la creación, Señor, debe ser un motivo más y suficiente, Señor, para que te amemos más, para que queramos conocerte más a ti, Señor. Queremos seguir sirviéndote a ti y prepararnos cada día más y más para ese encuentro glorioso que tendremos contigo el día que tú regreses, Dios del cielo. Te damos gracias, Rey eterno, Señor. Bendecimos tu nombre, oramos por aquellas personas que hoy no se pudieron conectar, Señor, y que esperamos, Señor, que puedan seguir conectándose la próxima semana. Te damos gracias y dejamos los días que vienen en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Muchas Padre. gracias.